Yo los quiero invitar en esta mañana, hermanos, que me acompañen por favor al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, al capítulo 15. ¿Alguna vez les pasó que decimos, pero nadie me entiende? Sobre todo cuando somos adolescentes, o cuando fuimos adolescentes, mejor dicho. ¿No? Como que sentís que, pero nadie me... Soy incomprendido. Bueno, si había alguien incomprendido, fue Jesús. Realmente nadie lo entendió. De hecho, no lo entendieron al punto que lo atacaban y lo perseguían por manifestar la compasión y la misericordia de Dios hacia el pecador, hacia el perdido, a lo que había venido, a dar su vida en rescate por muchos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo más triste es que cuando leemos los evangelios, cuando leemos estos relatos del ministerio de Jesús, de las obras de Jesús, de las enseñanzas, los milagros, aquellos que muestran esa oposición acérrima contra Jesús son los religiosos. Son aquellos que crecieron en un ámbito de religiosidad, practicando los rituales de la religión, incluso sirviendo dentro de la religión como sacerdotes, como escribas, fariseos. Y por otro lado vemos que el pecador, la persona, podríamos decir, común y corriente, o aquellos que en realidad en esa época vivían abiertamente lejos de Dios, cuando Jesús abría la boca ellos se acercaban a escucharle. Había algo en las palabras de Jesús, había algo en el trato de Jesús, en el amor de Jesús, que hacía que los pecadores se puedan acercar a Él. Y sabían que no iban a ser rechazados. No significa que Jesús estaba de acuerdo con su vida de pecado, para nada. Si hay algo que queda claro en la Biblia es que Jesús, cada vez que tuvo la oportunidad de hablar con una persona, lo primero que hacía era mostrarle qué era lo que lo separaba de Dios, qué era lo que lo apartaba de Dios, que es el pecado. No ha cambiado, no cambiará. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Es nuestro pecado. Ni siquiera el pecado de otro, porque a veces nos pasa esto. No, sí, porque tal hermano viste cómo es, no, porque vos viste cómo es tal pastor, porque vos viste cómo es tal líder, y por eso yo no tengo una relación con Dios. Bueno, no es cierto. Lo que te separa de Dios es tu pecado. Y siguiendo un poco con la tónica del domingo pasado, de un Jesús que se sentaba a la mesa de los hombres, ¿no? Porque si decimos de los pecadores parece como que hubiese dos grupos. Hay pecadores y hay no pecadores. No, todos somos pecadores. El tema es que hay pecadores arrepentidos, perdonados y salvados, y pecadores que no se quieren arrepentir, ser perdonados y ser salvados. Y en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, justamente se nos cuenta otra oportunidad en la cual Jesús se encuentra siendo el centro o el objeto de las críticas, de las murmuraciones de sus opositores. Comienza diciendo el capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Aquí la Biblia, cuando nos habla de publicanos y pecadores, lo que está haciendo es agrupar en dos términos a lo peor de lo peor. Algo ya sabemos, hemos comentado, ¿no? Pero los publicanos eran, en el tiempo de Jesús y a la mirada de una nación que vivía con un principio muy profundo de religiosidad, donde Dios tenía un lugar importante en sus vidas, el templo, la adoración. Ellos eran el pueblo de Dios. Para ellos, el publicano era, dentro de los pecadores, lo peor, ¿no? Eran esos que cobraban los impuestos para los romanos que los oprimían y que cobraban extra para hacerse ricos. Y allí después, cuando dice pecadores, incluye a los pecadores de todo tipo que abiertamente y que visiblemente vivían en pecado. Prostitutas, ladrones. Bueno, no vamos a hacer una lista exhaustiva del pecado, todo lo que es en contra de la palabra de Dios y la voluntad del Señor. Pero claro, ¿qué pasaba? En ese tiempo había un grupo, había personas que a la vista de una nación muy religiosa,
vivían abiertamente en contra de Dios, a espaldas de Dios, perdidamente sería la palabra. Y se notaba. Y ellos los llamaban, o los agrupaban en estos dos grupos, ¿no? Publicanos y pecadores. Pero acá dice que estos publicanos y estos pecadores se acercaban a Jesús. Y se acercaban para oírle, para escucharle. Sabían que de alguna manera Jesús no los iba a condenar, que Jesús estaba hablando palabras de vida, que Jesús estaba llamando a esos publicanos y esos pecadores al arrepentimiento, al perdón. Algo que no recibían de su sociedad, algo que no recibían de la religión de su tiempo. De la religión de su tiempo, recuerden, ellos recibían condenación, los señalaban, se apartaban de ellos. No entres a la casa de un publicano, no toques, no hables con un publicano, no te asocies con los pecadores. Y en un sentido es un consejo sabio, pero en el sentido de que tus amistades no sean los que te llevan a la vida pecaminosa del mundo. Pero el cristiano, el creyente, es sal y luz, y ahí es donde tiene que estar. Recuerdan que Jesús le dice es que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿dónde va a estar el médico? Y estos publicanos, estos pecadores, se acercaban a Jesús para oírle. Y el versículo 2 contrasta automáticamente y nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo les molestaba? ¿Cómo les molestaba que Jesús, que verbalmente, pero por sobre todo con sus acciones y sus hechos mostraba algo, que Él era Dios? Y ellos no podían negar que Él era Dios, porque las cosas que Jesús hacía no las podía hacer ningún ser humano, solo Dios. Pero a ellos les chocaba que si ese hombre era Dios encarnado, ¿cómo podía tener esa actitud, cómo podía tener esa proximidad con los pecadores que a ellos les repugnaba? Y tuvieron que decidir, este es Dios y es compasivo, es misericordioso y nosotros estamos equivocados, o este Dios, pero nosotros vamos a rechazarlo, y vamos a decir que tenemos la razón nosotros. Y vamos a condenar incluso a Dios. ¿Por qué? Por su compasión, por su misericordia. Unos se acercan para escuchar, otros se acercan para murmurar. Y ya este pasaje nos plantea dos opciones. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Cómo nos acercamos a la congregación? ¿Vengo a escuchar lo que Jesús me quiere hablar? ¿Vengo a murmurar? En el versículo 3 dice que entonces Él les refirió esta parábola diciendo, Jesús escucha esta murmuración que ya la venía escuchando hacía mucho, pero ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Que no dice, estos no entienden, siguen murmurando, no se dan cuenta que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso, que vine a buscar a los pecadores, que vine a salvar lo que se había perdido. Y les habla, les cuenta una historia, en realidad les va a contar 3 historias. A través de esas 3 historias les va a mostrar algo que ellos estaban ignorando de Dios. Que eso es una parábola, básicamente. Una historia con una enseñanza espiritual de fondo. Y la primera la encontramos a partir del versículo 4. Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Claro, a ellos les molestaba que Jesús reciba a los pecadores y coma con ellos. Y ahora les va a contar una historia donde les va a mostrar o les va a tratar de ilustrar que no solo los recibe y come con ellos, sino que los busca. Va en busca del perdido. Y lo hace a través de una imagen muy común en su tiempo. Un pastor y ovejas. ¿Cuál es la reacción lógica de un verdadero pastor? Bueno, que si una oveja se pierde, no dice, bueno, es una, tengo 99 más. No, deja las 99 y no dice que las abandona en el desierto, dice que las deja en un lugar a resguardo, evidentemente, porque si va a buscar a una, imagínense que no va a poner en peligro a las 99, y va a buscarla, va a buscar a esa que se perdió. Y no solo la va a buscar, dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Ellos murmuraban. Jesús les cuenta una historia donde evidentemente él se pone en el lugar del pastor que está buscando al perdido y que cuando lo encuentra lo carga en sus hombros gozoso, reúne a sus amigos, a sus vecinos y le dice, gócense conmigo. Y le dice, así hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Claro, ellos habrán dicho, y nosotros somos los 99 justos que no necesitamos de arrepentimiento. No, no existen. No existe un justo, menos 99. No hay justo ni aun uno. Todos a una nos desviamos, todos a una nos apartamos de Dios, todos a una pecamos, todos a una estamos perdidos y necesitamos ser encontrados. El tema que estos, como siempre decimos, pensaban que no necesitaban ser encontrados, pensaban que no estaban perdidos. En el versículo 8 sigue con la historia, sigue con otra historia, y les dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, está hablando de una moneda de determinado valor de su tiempo, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, con estas dos historias Jesús les está mostrando algo. El perdido que es encontrado o lo perdido que es encontrado está relacionado con el arrepentimiento. El encontrado es el que se arrepiente, lo que ellos no querían hacer. ¿Arrepentirnos de qué? Hasta nuestra vestimenta dice que nosotros somos santos, apartados, servidores de Dios. Ministramos en el templo, hacemos largas oraciones, ayunamos todos los días, diezmamos de todo lo que ganamos y hasta de la menta, el eneldo, el comino. Ahora Jesús les plantea dos historias. Dos historias en las que les está tratando de mostrar algo. Yo busco lo que está perdido hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentro, equivalente a el pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en el cielo. Lo que en el corazón de ellos producía queja, murmuración, crítica, en el cielo, el lugar donde el gozo es perfecto, había una explosión de mayor gozo. Una fiesta de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y Jesús les deja de entrada planteado con estas dos historias algo muy claro. Yo vine a buscar lo que está perdido, pero para que lo que está perdido sea encontrado, debe arrepentirse. Debe volverse a Dios, debe abandonar el camino por el que está caminando y volverse a Dios, buscar el rostro de Dios. Y con la tercera historia, que es la parábola del hijo pródigo, que empieza en el versículo 11, Jesús les va a mostrar que no solo Él busca lo que está perdido hasta encontrarlo, sino que cuando el pecador se arrepiente es recibido, que está dispuesto a recibirlo. Y les dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y ya el oído de ellos tuvo que haber dicho, está hablando de 2 grupos. Así como empezó este capítulo 15, los publicanos y los pecadores se acercan para oírle, pero los escribas y los fariseos para murmurar, acá hay 2 grupos también, en este caso 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Jesús comienza contando una historia que para nosotros puede sonar, bueno, está pidiendo la herencia, está pidiendo que le adelante algo de lo que iba a heredar. Claro, pero en esta cultura y en este tiempo lo que Jesús está contando es completamente ofensivo. Lo que este hijo menor de la historia está pidiéndole al padre es lo más ofensivo que se podía escuchar en una cultura que el padre era honrado, venerado, respetado. Y cuando los fariseos escuchan este comienzo de la historia, cuando escuchan que el hijo menor se atreve a deshonrar de esa manera al padre diciéndole en vida, dame los bienes que me corresponden, habrán dicho, qué despreciable ese hijo menor. Y automáticamente dijeron, este representa a los publicanos y a los pecadores.
los que vivían de forma abiertamente ofensiva a Dios. Y dice que lo más ofensivo de la historia quizás no es que el hijo haya pedido eso, sino que el padre no lo haya ejecutado, no lo haya condenado. Sino que al contrario dice, y el padre, y les repartió los bienes. O sea que el padre accede y no solo le da los bienes al hijo menor, sino que también le da los bienes al hijo mayor de esta historia. Ahora Jesús se enfoca en el hijo menor, en este que hace esto tan ofensivo, en este que hace algo que en ese tiempo y en esa cultura era condenable, despreciable. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Jesús vuelve sobre este hijo menor, dice que él toma lo que el padre le había dado y de alguna manera lo vuelve efectivo, lo vuelve dinero o lo que sea y se va lejos. Se va a una provincia apartada. Y lo que también está diciendo Jesús ahí es ofensivo, porque en una cultura judía irte de la tierra de las promesas de Dios era irte de Dios, darle la espalda a Dios. Salir de la tierra prometida, salir de lo que era tu herencia, la herencia de tu parentela, de tu familia de por vida. Pero este muchacho, este joven, decide irse a una provincia apartada. Y allí, dice, en ese lugar, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, no de cualquier manera. A veces desperdiciamos los bienes por un error, por un mal negocio, por una mala inversión. Pero este desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo despilfarró en actividades pecaminosas. No nos da más detalles, aunque más adelante se nos da alguna pista. Pero el punto es que lo que Jesús le está diciendo es, este hijo menor de la historia desprecia a su padre, lo deshonra, toma lo que es del padre, se va lejos del padre, se va lejos de su tierra, se va lejos de lo que lo representaba, lejos de lo que era su vida, su sociedad, y allí vive perdidamente. Imagínense en ese momento los escribas y los fariseos que están escuchando esta historia mirando de reojo a los publicanos y pecadores. Como diciendo, son estos. Estos hacen eso. Estos están perdidos, estos viven mal. Por eso nos molesta que Jesús los reciba y coma con ellos. El versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Gastó todo viviendo perdidamente. Jesús nos muestra en esta imagen lo que pasa cuando vivimos en el pecado. Lo perdemos todo. Cuando vivís perdidamente, perdés todo. Perdés familia, perdés hijos. Los bienes sería algo completamente secundario. Perdés salud, perdés amistades, pero por sobre todo perdés tu comunión con Dios, perdés tu amistad con Dios, tu cercanía con Dios. Y perdés tu alma por la eternidad. Y dice que vivió y lo malgastó todo. Y cuando no le quedaba más nada de eso que a él le había dado cierta sensación de libertad, ¿no? Porque cuando lo tuvo dijo, bueno, ahora sí soy libre, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir como yo quiera. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir, me voy lejos de la casa de mi padre, me voy a una provincia apartada y allá voy a vivir como yo quiera, ahora sí soy libre. De pronto se quedó en la pobreza absoluta. Y cuando está él en la pobreza absoluta, en esa región a donde él decidió irse a vivir, viene un hambre profunda, una hambruna. O sea que no solo él estaba sin nada, sino que alrededor de él había una gran crisis. Y comenzó a faltarle. Cuando dice comenzó a faltarle, está diciendo le faltaba incluso lo básico para el sustento de la vida. No sé si alguna vez alguno de los que estamos aquí llegamos a ese lugar, a ese punto, pero al punto de que no sabés si vas a tener para comer un bocado de pan hoy, mucho menos mañana. Ahora, ¿qué hace este hijo menor? Lo malgastó todo. La circunstancia y la situación que le rodeaba lo apremiaba más todavía.
Pero él no piensa en volver a la casa de su padre, no, él piensa en tratar de salir de esa situación por sus propios medios, por sus fuerzas, por su sabiduría, por su astucia. Como hacemos todos nosotros. Escuchamos de Cristo, escuchamos del amor del Señor, del llamado al arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la vida eterna en Cristo, de que el Señor realmente nos quiere dar una vida nueva. Lo perdimos todo viviendo perdidamente, pero hacemos un esfuercito más. A ver si me sale bien. A ver si puedo salvarme, a ver si puedo dar vuelta a la situación sin rendirle mi vida a Dios. Dice en el versículo 15, y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo que está contando Jesús a los oídos de un judío piadoso era... Es más, estarían esperando que termine la historia para ir a hacerse algún baño ritual y decir, no, necesito purificar porque mis oídos no pueden escuchar esto, lo que está contando. ¿Cómo apacentar cerdos? Un animal inmundo. Claro, es que estaba en una provincia apartada, lejos de la tierra de Dios, de las promesas de Dios, donde no se vive conforme a los valores de Dios, sino que se vive así, apacentando cerdos. Pero este hombre, lo triste es que este hombre, este joven, accede a apacentar cerdos. Claro, esa es la salida que te da el mundo cuando querés buscar una salida sin Cristo. Anda a apacentar cerdos. Y encima la aceptamos, pensando que la hice bien ahora. Lo perdí todo, pero acá estoy. Pastor de cerdos, o algo así. Pero era tal el estado en el que este hombre estaba, que dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba tan desesperado que incluso quería comer la comida de los cerdos. Hay que llegar, ¿no?, a ese estado de ver la comida de los cerdos y decir, oh, qué rico. Pero nadie le daba. Gracias a Dios que nadie le daba, porque si alguien le daba se lo iba a comer. Y hasta capaz decía, con esto aguanto un poco más, haciendo mi vida libre. Pero es allí, cuando este hombre, este joven, toca a fondo, cuando está en un chiquero, cuando está mirando la comida de los cerdos y deseando entrar al chiquero a pelearse con los cerdos para robarle la comida, que vuelve en sí. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es eso. Estar en un chiquero, revolcándonos en el lodo del pecado, sin salida, sin esperanza. Y de pronto, volver en sí. Y darnos cuenta que hay un Dios que nos busca. Darnos cuenta que hay un Dios que nos ama. Darnos cuenta que hay un Dios que nos está buscando para salvarnos. Y eso es lo que le pasa a este joven en la historia. Y eso era lo que los escribas y los fariseos no podían entender y les molestaba de Jesús. Jesús estaba buscando lo perdido. Jesús estaba en el chiquero. Jesús se metía en el chiquero a buscar a esos que estaban deseando comer las algarrobas. Y ellos reaccionaban porque iban a Jesús, se acercaban a Jesús para escucharle, para oírle. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? De pronto tiene un recuerdo de la casa de su padre. En la casa de mi padre hasta los jornaleros, esos que iban a trabajar por día, a levantar una cosecha, que no tenían una relación ni de familiaridad, ni de amistad, ni siquiera un compromiso laboral extenso, sino que era por día, te contrataba por día, te pagaba tu jornal y quizás volvías o no volvías a trabajar a casa. Esos tenían pan, abundancia de pan. Dice, yo acá en este chiquero, yo acá queriendo robarle la comida a los cerdos, pereciendo de hambre, porque encima no le daban, se estaba muriendo de hambre. Versículo 18, toma una decisión. Una decisión que nos cuenta, nos ilustra, en palabras de Dios, en palabras de Jesús, cómo luce el arrepentimiento a los ojos de Dios. Porque a veces uno le predica a la gente y le dice, te tenés que arrepentir de tus pecados. Pero ¿cómo me arrepiento? Es que no entendés tu pecado. Porque si entendés el peso de tu pecado y la condena de tu pecado, entendés lo que es arrepentirte.
Es abandonarlo, es correr para el otro lado. El tema es que todavía seguís pensando en arrimarte a un ciudadano de esa ciudad lejana a ver si te manda a apacentar algún cerdo, a ver si seguís adelante. A ver si puedo un poquito más. Por ahí cambia la situación, por ahí se revierte esta hambruna. Por ahí todo lo que disipé, todo lo que despilfarré viviendo perdidamente, de alguna manera lo empiezo a ganar apacentando cerdos. Por ahí me pongo una empresa de apacentadores de cerdos. Pero acá Jesús nos cuenta de una manera hermosa cómo luce el verdadero arrepentimiento. Y dice, me levantaré, porque el pecado te deja postrado. No importa que vos pensés que estás de pie, que saques pecho, que digas, yo sigo, yo puedo. Te postra. Estás postrado al servicio de Satanás. Estás postrado al servicio del diablo. Es lo que dice la Biblia. El pecador está postrado y no es más que un miserable siervo del pecado y de Satanás. Y la paga es muerte eterna. Si estás esperando que te paguen encima por servirle, sí te va a pagar con la condenación eterna. En el mismo lugar que él y sus demonios van a ir a parar por la eternidad. Entonces lo primero en el arrepentimiento es levantarte. Salir de esa posición de estar postrado ante el pecado como un siervo. Se levanta, dice, me levantaré e iré a mi Padre. La idea es esa. Eso es el arrepentimiento, es volverte. Vos estás caminando hacia allá y Dios te quedó atrás, allá en la espalda. Y avanzás en tu pecado, en tu maldad, en tu desobediencia, en tu chiquero. Y arrepentirse es lo contrario, es darte vuelta y decir, le voy a dar la espalda a esto y ahora le voy a dar el rostro a Dios y voy a empezar a volver a Dios, me voy a acercar a Dios. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Esto es lo que está pensando acá el muchacho cuando vuelve en sí. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce que pecó. Reconoce que es un pecador y que está perdido. Que necesita ser salvado, que necesita ser encontrado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es arrepentirse. Reconocer lo que en verdad somos. Reconocer lo que en verdad merecemos. No soy digno, es verdad. Y no es por dignidad que Dios nos perdona y nos salva. Es por su misericordia y por su amor, por su compasión. Que no solo va a buscar la oveja que está perdida, que para encontrarla va a la cruz. Para rescatarnos va a la cruz. Y ahí está el arrepentimiento expresado en palabras de Dios. Así luce el verdadero arrepentimiento. Este no dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti porque mi hermano mayor, vos viste cómo es, el vecino, no, como son los jornaleros en casa de mi papá, son terribles. No, pequé yo. Soy yo el que te deshonré, soy yo el que se alejó, soy yo el que se perdió, soy yo el que te dio la espalda, soy yo el que está en condenación, soy yo el que no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el versículo 20, esto lo piensa, pero en el versículo 20 lo pone en marcha. Fíjense que no hay entre el versículo 19 y 20 otra cosa más que, y se levantó. Dice, y levantándose vino a su padre, empezó a caminar. Porque a veces también, ¿no? Algunos se quedan en esa parte. No, sí, me tengo que arrepentir. No, sí, no soy digno. No, sí, la verdad que pequé. No, levántate y anda a tu Padre. No es que te quedes ahí. No es que te quedes pensando, sí, qué bien me vendría arrepentirme. Arrepentite y anda a tu Padre. Y lo lindo es que tampoco dice, bueno, ya está, voy a hacer esto. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y después se fue a tratar de poner presentable para que el padre lo acepte. Pues este estaba en el chiquero. No estaba bien vestido, no olía bien, no la venía pasando bien hace bastante. Era un andrajo. No dice, bueno, me voy a bañar
voy a pedir aunque sea prestada ropa limpia, me voy a afeitar. Es más, cuando lo describe un poco más adelante, llega hasta descalzo. Porque eso es lo que el arrepentimiento nos llama a hacer, nos surge. Levántate de tu chiquero, date vuelta y corre a tu Padre. No trates de mejorarte, no vas a poder. No te va a aceptar por lo perfumado que estás, lo bien afeitado que estás, lo bien vestido que estás. Él ve el corazón. Este era el corazón de un pecador arrepentido. Y se levanta y va al Padre. Versículo 20, y levantándose vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, no había llegado, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su padre lo ve venir. Y la idea es que el padre estaba esperando que vuelva. Y cuando lo ve, hace otra cosa que a los oídos santos de los enemigos de Jesús era ofensivo. Un padre correr en esa sociedad, en ese tiempo, no se hacía. Era indigno, era deshonroso. Pero a este padre no le importa. Corre. Dice que corre a su hijo. Porque es movido a misericordia. Esta es una palabra que aquí la hemos visto muchas veces y que la hemos explicado. Es una palabra que habla de ser conmovido en las entrañas. Movido a misericordia en las entrañas mismas. De lo más profundo del ser, sentir compasión. Y eso es lo que Jesús está contando, que el padre de esta historia, que claramente representa a Dios, siente cuando el pecador se vuelve. Una profunda compasión. Y este padre corre, pasa por alto todos esos estándares de honor de su tiempo, corre hasta su hijo, se echó sobre su cuello. No es que llegó y le dijo, hijo, ¿cómo estás? Se echó sobre su cuello. Casi que lo tacleó, pero a la altura del cuello. Lo abrazó y lo besó. Y lo hermoso de esto es que hasta ese momento el hijo no había dicho una palabra. Lo vio de lejos, corrió, se le tiró encima, lo abrazó y lo empezó a besar. ¿O no nos pasó eso? Ibas con miedo, no sabías, ¿me perdonará? ¿Será verdad que Dios me perdona? ¿Será verdad que si me arrepiento Dios me da vida? ¿Será? Y no llegaste a decir dos palabras y ya estabas sintiendo el abrazo de Dios y el beso de Dios que te recibe. Y mientras el padre le está besando, dice, y el hijo le dijo, claro, él tenía pensado esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó ni terminar, porque él le iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, ni llegó. Es que le estaba explicando algo que el padre ya sabía. No se trata por tu dignidad, sino por la entrañable misericordia de Dios, que somos salvos y recibidos, siendo pecadores. Y mientras el hijo está tratando de terminar su discurso y no llega ni a pedirle ser hecho como uno de esos jornaleros, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, lo frena, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pone una mesa, un banquete, para el pecador arrepentido. Es el padre el que, hazme como uno, traigan el mejor vestido. Ese que estaba preparado para las fiestas. Y vístanlo. Traigan un anillo. Pónganlo en su mano, una señal de autoridad. Y calzado. Y pónganlo en sus pies. Le da un propósito. Para su vida, para su caminar. No soy digno de ser llamado tu hijo, y el padre lo recibe como su hijo. Y lo honra.
y manda a hacer una fiesta. Maten el mejor, el becerro, ese becerro que estaba guardado para una ocasión especial, para un casamiento. No, hagamos fiesta, dice. Arma un banquete e invita a todos. Porque así hay gozo, dice Jesús, ¿no? En las otras historias, en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Y nos está tratando de ilustrar eso. Versículo 23, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Empezó la fiesta. Muerto era y ha revivido. Y la Biblia no lo oculta. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo nos dio vida. Y se empiezan a regocijar. El Padre, el Hijo, los siervos, los jornaleros, todos. O casi todos. Porque en el versículo 25 vuelve a hablarnos del hijo mayor, que hasta aquí solo sabíamos que había 2 hijos, no sabíamos más nada. Y quizás los escribas y fariseos dijeron, ahora viene nuestra parte. Escuchemos a ver qué va a decir de nosotros. Porque el otro describía a los publicanos y pecadores, los que abiertamente se fueron y vivieron perdidamente. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué es esta fiesta? ¿Qué es todo este jolgorio? ¿Qué pasa? Estaba en el campo, estaba trabajando. Y está llegando a la casa y dice, hay fiesta. Y yo no sabía. Y llama un siervo y dice, ¿pero qué está pasando? Pasa que tu hermano vino y porque tu padre lo recibió bien y a salvo, mandó a hacer esta fiesta, este festín que estás viendo. Por eso las danzas, por eso el canto, por eso el gozo, por eso el regocijo. Y en el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cómo que mató al becerro gordo para recibir a que se fue y vivió así? Se enojó. Y Jesús se lo dice tan claro. No quería entrar como ellos. Jesús anuncia, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero yo no quería. Nosotros ponernos a la misma altura que los publicanos y pecadores que venían a escucharlo y a recibirle. No. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Claro, ellos no veían eso. Porque el padre de la historia no solo está dispuesto a recibir al que se fue lejos y vivió perdidamente. Sale y le ruega a que estaba ahí en el campo, ahí cerquita de la casa, pero enojado y no quería entrar. Sale y le ruega, entrá a regocijarte, entrá a la fiesta, entrá a la mesa, sentate. Ellos no veían que Jesús les estaba rogando a ellos también. ¿Se acuerdan que el domingo veíamos que un fariseo lo invitó a la mesa y Jesús accedió? Pero no, el fariseo solo lo condenaba. Y ahí está el padre. Ese padre que se deshonró corriendo a recibir al otro hijo, sale ahora de la fiesta y le dice al hijo mayor que está enojado, vení, entrá. Entrá, regocijate con nosotros. No quiero. Estoy enojado. No me gusta que seas así. No me gusta tu misericordia, no me gusta tu compasión. Para mí las cosas son por mérito. Es para lo que merecemos, no para los que no merecen. En el versículo 29 viene la respuesta del hijo mayor a los ruegos del padre. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito
para gozarme con mis amigos. Miren la imagen distorsionada que el hijo mayor tenía del padre. El otro estaba en el chiquero y dice, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen abundancia. Este dice, ay no, a mí no me da ni un cabrito. Es más, les muestra cuál era la mirada que ellos tenían de sí mismos. ¿Se acuerdan que decía que 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Bueno, ellos pensaban todavía que eran así, porque le dice, todos estos años te he servido, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Acá está mi legajo intachable. Acá está mi santidad lograda a puro esfuerzo humano. Acá están mis buenas obras. Acá está mi religiosidad. Acá está. Este es mi legajo. Por esto me merezco. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No es que el gozo no es por si tenías un cabrito, es por tu corazón amargado que no hay gozo. No es el cabrito lo que te va a dar el gozo con tus amigos, no. Es que podés estar muy cerca de la casa del Padre, perdido, tener una imagen del Padre distorsionada, amargura y enojo en tu corazón con Dios, y vivir en esa amargura. Claro, y en esa imagen distorsionada pensar que tantos años te sirvo y nunca, jamás te fallé. Pero lo que más le molestaba no era eso, era lo del versículo 30. Pero cuando vino tu hijo. Fíjense, ¿no? Él pregunta, ¿qué pasa acá en la fiesta? ¿Qué pasa acá en la casa que hay fiesta? Tu hermano, le dice el siervo, tu hermano vino. Ah, no, este no es mi hermano. En tal caso es tu hijo. Con desprecio. No podía pensar que el que vivió tan perdidamente podía ser su hermano. Y se lo dice al padre. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahí estaba el problema del corazón, de la amargura de estos hombres. No podían aceptar que Dios busca al perdido, salva al perdido y recibe al pecador que se arrepiente. No podían aceptarlo. Para ellos al cielo se tenía que ir por mérito y buenas obras y un servicio intachable a Dios. Y esta historia nos tiene que poner a los creyentes a temblar, ¿no? Porque estaba en la casa. No andaba con las rameras despilfarrando su vida, malgastando los bienes. Estaba ahí sirviendo al Padre. Y a su mirada sirviéndolo intachablemente. Y no tenía idea de quién era el Padre. No tenía noción de quién era el Padre. Ni de la compasión del Padre, ni de la misericordia del Padre, ni del amor del Padre. No tenía ni idea. Y ese es el peligro de la religiosidad. De transformar nuestra relación con Dios en una actividad de religiosidad y nada más. Decimos tantas veces, ¿no? El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Bueno, ¿y cómo te relacionás? No, a través de religiosidad. Tenés un problema. Tan serio que cuando estés cerca del Padre no lo vas a reconocer. Te va a parecer un Padre malvado, un padre que le gusta gozarse que vos no te goces con tus amigos, un padre que aunque estés cerca no te quiere dar ni un cabrito. Vas a tener una idea distorsionada de quién es Dios. Y el padre encima le responde en el 31, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Saben lo que le está diciendo? Esta misericordia, esta compasión, esta bondad que estás viendo, también está para vos. Pero vos no querés entrar. Vos pensás que no la necesitás. Vos preferís quedarte afuera, enojado. Mas era necesario, le dice en el versículo 32, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Y Jesús, que es experto en contar historias, en esta historia te deja el final abierto. ¿Entró o no entró? ¿Dejó de lado el enojo y entró a la fiesta? ¿Se volvió al campo más enojado que antes? Y posiblemente el Señor lo deja así porque quiere que la respuesta la dé cada uno. ¿Entramos, no entramos? ¿Nos gozamos, no nos gozamos? ¿Nos deleitamos en la misericordia y la compasión de Dios con el pecador? ¿Pensamos que lo servimos intachablemente, nunca le fallamos? Yo comencé diciendo que si en la historia hubo una persona que no fue comprendida, ese fue Jesús. Y lo más triste es que lo que no se comprendía o no se aceptaba de él era que pudiera ser tan compasivo y tan misericordioso. Que pudiera ir a la mesa del pecador, sentarse a esa mesa, no para compartir su pecado, sino para mostrarle la vida, la salvación, el perdón. Y que entre lo incomprendido que era Jesús, los peores ataques los recibió de la sociedad religiosa de su tiempo. Y en esta historia preciosa, o en estas historias que vimos hoy, y en esta final, la del hijo pródigo, Jesús tiene una maravillosa capacidad de mostrarnos justamente esto, ¿no? Que podés estar tan perdido y tan lejos de Dios y de allí volverte y ser recibido. Pero que también podés estar muy cerca de la casa del Padre y estar igual de perdido. Y no querer entrar a pesar de los ruegos del Padre. Y creo que ese es el peligro mayor para los creyentes. Que con el tiempo vayamos transformando esa relación con Dios en esa religiosidad. Que con el tiempo empecemos a ver aquello que Jesús describió como una carga liviana, como un yugo, una carga fácil, como algo pesado. Incluso pensar que merecemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, las bondades de Dios, las bendiciones de Dios, por lo bien que estamos, por lo bien que caminamos. Sin embargo, toda esta historia nos cuenta, habla del mismo punto, ¿no? Habla de un mismo tema. La gran compasión de Dios, la gran misericordia de Dios. Que no importa si estás en el chiquero o estás acá, pero estás perdido. Si te volvés a Él, lo encontrás. El Padre nos recibe. Nos recibe, hace fiesta, banquete y pone mesa. Y nos invita una vez más a sentarnos a la mesa con Jesús, el que nos salva. Con esta hermosa historia Jesús mostró de una manera o expuso de una manera maravillosa el corazón. El corazón de los publicanos y de los pecadores, el corazón de los escribas y de los fariseos. Pero no se detuvo ahí. Él siguió avanzando. Él fue a Jerusalén. Él se dejó crucificar. Él recibió ese vituperio, él recibió esos insultos, esa degradación, ese castigo. Y lo hizo por los publicanos y pecadores, por los escribas y fariseos. Y quizás algunos no se daban cuenta. Algunos, como nos dice Isaías, decían, miren, azotado por Dios, abatido por Dios, mas Él abatido fue por nuestras propias rebeliones. La de los religiosos y las de los irreligiosos. La de los que andan en los chiqueros o cerca de la casa del Padre. Él murió por todos. Pero no todos quieren entrar. No todos quieren recibir el perdón. Algunos van a seguir insistiendo
acercándose a ciudadanos de esa ciudad lejana, otros con su vida religiosa. Y en el fondo lo que no queremos dejar de lado es el orgullo que nos tiene que llevar a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque sé que no soy digno, enviaste a la cruz al único que es digno, a Cristo. Y por Él puedo entrar a la casa, por Él puedo sentarme a la mesa, por Él puedo comer de este banquete. No sé dónde cada uno de los que estamos aquí nos podemos encontrar, pero en esta historia, en algún lugar te podés encontrar, en algún lugar estás, o en algún lugar estuviste. Y si por la misericordia de Dios hoy no estás ni en el chiquero, ni cerca de la casa perdido, es eso, es por la misericordia de Dios, por ninguna otra cosa. Por eso es digno de ser adorado, por eso es digno de ser alabado, por ese gran amor, por esa compasión que busca hasta encontrar y recibe al pecador que se arrepiente. Te invito a orar. Padre, gracias, Señor, una vez más. Gracias por traernos una vez más a esta porción de la Escritura tan conocida, Señor, para los cristianos. Tantas veces leída. Incluso la habremos usado más de una vez para evangelizar a alguien. Pero a veces nos olvidamos que la Escritura nos quiere hablar a cada uno de nosotros, Señor, en lo personal, en lo particular. Y hoy nos has traído a esta porción de la Escritura justamente para eso, Señor. Para que a través de ella nos veamos, nos podamos contemplar. Y para que a través de contemplar nuestro corazón, nuestras actitudes, podamos poner otra vez la mirada en ti y en ese gran amor, en esa gran compasión que te llevó, Señor, a vernos en esa ruina, a vernos en el pecado, a vernos tan perdidos religiosa e irreligiosamente y darnos la salida. Aunque esa salida fue una cruz. Aunque esa salida costó la vida de tu propio Hijo. Señor, pero tan precioso sacrificio, tan hermoso y perfecto sacrificio, todavía hoy puede pasar desapercibido a los ojos de tantos y tantos. Señor, ayúdanos a que nosotros, los que nos hemos refugiado en ti, los que hemos aceptado, Señor, ese perdón, no nos olvidemos nunca de por qué fuimos aceptos. No nos volvamos así, Señor, enojones, críticos, murmuradores, sino que sigamos teniendo la actitud que tenían los publicanos y los pecadores, de acercarnos a ti para oírte, Señor. Porque cada vez que nos acercamos a ti y a tu palabra, tú nos hablas. Te damos gracias, Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta gracia inmerecida, por tanta misericordia derramada, por tanta compasión, por recibirnos con tus brazos abiertos, por besarnos, por vestirnos de tu justicia, por recibirnos como tus hijos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día en comunión con el Señor. Que Dios los bendiga.